días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 20 de marzo. Este programa de Pulso Político de la edición de este domingo 20 de marzo vamos a hacer un ligero cambio en el formato. Vamos a dividirlo en dos bloques. Un bloque tiene que ver con la percepción de la ciudadanía en términos del comportamiento también de la ciudadanía frente al contenido de la consulta popular. La ciudadanía ecuatoriana conoce cabalmente qué es lo que se le va a preguntar. La ciudadanía ecuatoriana está frente a una herramienta constitucional, sí, pero que conlleva el fortalecimiento democrático o simplemente está buscando una reivindicación electoral. Eso vamos a tratar en el primer bloque con Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatus Gallup International, y Santiago Pérez, director de Opinión Pública Ecuador. Y en el segundo bloque vamos a tratar sobre la pregunta número 3 de la consulta, que tiene que ver con la muerte de los animales en actos públicos, muerte por entretenimiento en actos públicos. Ya vamos a leer la pregunta en el segundo bloque. Y para aquello tendremos a Douglas Paredes, vocero de la plataforma ciudadana Ecuador por la Vida, y a Santiago Solines, presidente de las Peñas Taurinas Copea Quito. Amigos, bienvenidos, gracias por su sintonía y recuerde que los que se están levantando un poco tarde en este domingo a las 9 de la mañana pueden ver y seguirnos también en CN Plus, Canal 3 por cable, a las 20:30, 8:30 de la noche. Le doy la bienvenida a Ángel Polibio Córdoba y a Santiago Pérez, los hombres de los números, los hombres que miden el comportamiento de la ciudadanía. Y comienzo preguntándole a Ángel Polibio Córdoba. En este momento, frente a la consulta popular que se va a llevar a cabo el 7 de mayo, ¿existe conciencia ciudadana? Porque para que exista conciencia ciudadana debe existir un alto nivel de conocimiento, no que se va a realizar la consulta popular, sino de las preguntas y de la comprensión en términos de su dimensión de las preguntas. ¿Cómo está la ciudadanía de acuerdo a lo que ha podido medir Sedatus Gallup International? Ángel Polibio Córdoba. Claro, con todo gusto, Carlos y Santiago, pues muy bien que compartimos nuevamente un panel para hablar de lo que opina nuestra población. Este es un tema de la consulta popular, pues que es un tema que ya se ha vuelto un tema bastante conocido. La población ya sabe que se va a realizar el 7 de mayo. Ha subido enormemente el grado de conocimiento de lo que estaba en el mes de enero. Cuando nosotros le preguntábamos a la población, ¿usted conoce que el presidente de la República ha planteado una consulta popular? En el mes de enero teníamos unas 2/3 partes de la población que decía que sí conocía de esta convocatoria de parte del presidente de la República. Ahora tenemos de que el 84% de la población, en la encuesta que se realizó en la última semana de febrero, esta encuesta se hace en forma mensual, se realiza en 11 ciudades del país, es una muestra de 2.102 entrevistas en ciudades de Sierra, Costa y Amazonía, con entrevista a ciudadanos de 18 años en adelante. Vemos pues que entonces hay un 84% de la población, que ya es bastante importante. Sin embargo, cuando se profundiza un poco más en la consulta, en la pregunta, respecto de si es que está enterado del contenido de las preguntas, ahí vemos de que no es similar esta respuesta. Este 84% disminuye considerablemente, porque vemos de que hace un mes, en el mes de enero, estaba el 39%, poco más de la tercera parte, que decía conocer sobre el contenido de la consulta, de las diferentes preguntas. Ahora un 40% dice que más o menos conoce del contenido de las preguntas. Apenas un 1% más. Apenas un 1% más, pero cuando incluso se va un poco más allá y se le pregunta sobre que nos indique
pregunta por pregunta, el contenido de la pregunta, o cuántas preguntas son, el contenido de la pregunta 1, de la 2, etcétera, prácticamente baja al 11%. No pueden dar una respuesta sobre lo que es la pregunta 1, el contenido de la misma y en adelante todas las otras. O sea, cuando dice baja al 11%, estamos hablando cuando se especifica la pregunta. Exactamente, cuando ya se especifica sobre, díganos, de qué se trata la primera pregunta, de qué se trata la segunda, la quinta, etcétera. Entonces, ese es un porcentaje que indica claramente de que no hay si bien dice que conoce que va a haber la consulta, sabe que el contenido en general, ¿no? Pero cuando se le pide ya que concrete sobre lo que de lo que se trata en cada una de ellas, simplemente esto baja al 11%. Del 40 al 11%. Vamos a donde Santiago Pérez. Santiago Pérez, ¿qué opinas de lo dicho pero más allá de lo que opinas de lo dicho por Ángel Polibio Córdoba, qué dicen tus resultados? Bueno, en primer lugar tengo que comentar en términos metodológicos un aspecto que es importante tomar en cuenta cuando vamos a presentar los resultados de nuestros estudios. Nosotros realizamos el 4 y 5 de marzo nuestra última encuesta, 1.720 personas entrevistadas en todo el país dentro de un programa de investigaciones periódicas. En primer lugar quería mostrarles, y si es que nos puede ayudar en este momento la pantalla para enfocar esto, este es un ejercicio de simulación de papeleta que estamos haciendo nosotros con nuestros entrevistados en todo el país. No es la papeleta oficial, pero le estamos entregando a las personas a quienes visitamos en sus hogares un simulador de papeleta de la consulta popular en la que están arriba las 5 preguntas de enmienda constitucional y abajo las 5 preguntas de consulta popular, permitiéndole a las personas que voten sí o no en cada una de esas preguntas. Y atrás tenemos el reverso que tiene los largos anexos. Primera constatatación. Los largos anexos. Sí, y eso creo que eso es lo primero que quería decir. Largos anexos. Un 95% para esta encuesta del 4-5 de marzo se ha enterado de que se va a realizar una consulta popular. Perdón, ¿qué porcentaje? 95% para el 4-5 de marzo que estamos haciendo conoce del evento que se va a realizar una consulta popular. Entregada a las personas la papeleta, antes de eso les habíamos preguntado si ya saben cómo van a votar, de un 47% dice que ya sabe cómo va a votar y un 53% o ha pensado y no ha decidido o no ha pensado ni ha decidido nada. Las personas cuando son entregadas, se les entrega esta papeleta para que puedan ejercer este simulacro de voto, encontramos ahí sí las novedades más importantes dado el momento actual. El momento actual del 4 al 7 de marzo. Exactamente, y del momento actual frente a una consulta que se va a realizar el 7 de mayo y cuya campaña todavía no ha empezado, se empieza el 26 de marzo. Las personas comprenden relativamente el contenido de las preguntas. Hay algunas personas que leen completamente el texto de las preguntas y responden en función de eso. Hay otras personas que tienen ya decidido que van a votar o todo sí. Hay otras personas que están decididos a votar todo no. Otras leen y van decidiendo en ese camino, y hay otras personas que no entienden adecuadamente el contexto de las preguntas. Eso traducido en porcentajes. Dejan en blanco y o anulan o hacen alguna votación. Eso es muy diferente cómo están pasando las cosas. Un 34% de los que están decididos votaron por el sí en la primera pregunta. 34%. Un 8% dicen que están decididos y votaron que no en la primera pregunta. Y me parece que esa es una cifra que podría decirse de partida de apoyo, al menos de la primera pregunta en la que se refiere a la seguridad, a la caducidad de la prisión preventiva, que ese podría ser el punto de partida del voto duro, digamos. Del voto duro. Mientras que el resto de personas o no han pensado o no tienen una decisión final. Permítanme a los dos plantearles una precisión en términos de lo que han dicho hasta aquí. Partamos de un principio. Todavía existe un nivel, no voy a decir conocimiento, porque se puede confundir el conocimiento sobre el evento, y cuando yo voy a mencionar la palabra conocimiento me refiero al contenido. Es decir, el conocimiento del contenido tiene que ver con comprensión de las preguntas. Todavía existe un porcentaje elevado de incomprensión y de conocimiento de las preguntas, de desconocimiento de las preguntas. Polibio Córdoba, Santiago Pérez. Bueno, justamente
La pregunta era, ¿usted conoce el contenido de las preguntas? ¿Está enterado de qué se trata la pregunta 1, 2, etcétera? Y a esa pregunta es lo que respondió el 11% de que estaba enterado del contenido de las preguntas. Existe un desconocimiento elevado, eso un quiere decir bajo. Que es un desconocimiento muy elevado del contenido. Del contenido. Gracias, Polibio. ¿Tú coincides con eso, Santiago Pérez? Yo coincido con una medición un poco diferente. También tenemos en nuestros datos, cuando les hemos preguntado a las personas a las que les entregamos la papeleta, ¿usted siente que tiene mucha información, alguna información, poca o nada, ninguna información? Lo que hemos visto es que en las últimas 2 semanas en las que tenemos mediciones del 26 de febrero al 4 de marzo, los que dicen que tienen mucha información eran el 5%, ahora son el 9%. Ha subido algo, pero sigue habiendo un desconocimiento importante sobre el contenido. La variación más importante es cuando dicen, tengo poca información, pasó de 49 a 41 y ahora sí tienen alguna información. Me quedan 12 minutos en este primer bloque, por lo tanto tengo que correr. Ahora, ¿cuál es el riesgo de tener un desconocimiento elevado en cuanto a la comprensión de las preguntas? ¿Esto significaría que la tendencia será que el elector va a votar en plancha? Ángel Polibio Córdoba y Santiago Pérez. Bueno, esto yo creo que vale la pena recordar también otras consultas populares, ¿no? Recuerdo incluso desde la primera ocasión que hicimos una encuesta sobre el referéndum del año 1978. No sé si ustedes todavía habían nacido. Tenía 18 años, Pérez. Pero, entonces, se les preguntaba sobre cuál era el contenido de la nueva Constitución. La Junta Militar. Y el otro proyecto era de la Constitución del 45 reformada. Bueno, faltando prácticamente una semana para la elección, para el referéndum, que fue en enero del 78, más del 90% no sabía. Es decir, pero tenía, cuando se le preguntaba a esa población, pero si bien es cierto que usted no conoce el contenido, no ha tenido oportunidad de leer, ¿cómo va a votar? La mayor parte decía que va a votar por la nueva Constitución, porque es la Constitución del cambio, decían. Esa era la palabra mágica de ese entonces. Entramos a un ambiente marquetero, básicamente. Ahora, cuando se votó por la Constitución del año 2008, también muy poca gente había tenido la oportunidad de conocer. Me acuerdo, 93% de la población nunca había tenido la oportunidad de tener en sus manos la Constitución. Pero, ¿y cómo va a votar? Más del 60% decía a favor. Es decir, ahora está sucediendo lo mismo. Lo cual me llevaría a la conclusión de que habría una tendencia a votar en plancha. Bueno, lo que pasa es que incluso... No de todo el mundo, por cierto, pero sí de un alto porcentaje. No sabe cómo mismo lo que se puede votar. No sabe si va a votar en plancha, si se puede votar en plancha, o si tiene que votar pregunta por pregunta. Incluso eso hay necesidad de aclarar. Santiago Pérez, la misma pregunta. Sí, estamos en un momento en el que existe un amplio marco de todavía de desinformación. Me parece que esta tiene que llegar. De todas maneras, me parece que hay un porcentaje de la población que sí está con una orientación en lo que se acaba de mencionar, de que quiere apoyar un proceso de cambios y por lo tanto está más asociado ese voto al sí. Las personas que están más descontentas con la situación actual y que tienen un principio de rechazo al gobierno están votando que no. Perdón, y finalmente, pero hay un comportamiento heterogéneo con respecto a las distintas preguntas. Hay personas que discriminan entre una y otra y por eso es el resultado distinto que tienen el resultado en nuestras encuestas entre el sí y el no, dependiendo de las preguntas. Como a nuestra teleaudiencia y el comportamiento cultural de los ecuatorianos ese quiere saber, quiere anticipar, la pregunta va directo al corazón de la curiosidad. Y la pregunta al corazón de la curiosidad tiene que ver cuáles son las preguntas que está débil el gobierno y cuáles son la propuesta del Ejecutivo y cuáles son las preguntas que está fuerte el Ejecutivo. Santiago Pérez, Ángel Polibio Córdoba. Las preguntas que tienen un mayor apoyo para el sí, se podría decir, son las primeras 2 preguntas, la 1 y la 2, relacionadas con el tema de la caducidad de la prisión preventiva, de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, que tienen más del 60% del voto sí, del voto total, y un no del 15%. La pregunta 10 es la que tiene el mayor apoyo, es la que se relaciona con la obligación de la afiliación al IES en trabajadores en relación de dependencia, 66 contra 15, el sí contra el no.
La pregunta más baja de todas es en las nacionales, la de juegos de azar, por el sí 49%, por el no 28%. El tema de juegos de azar y lo de la muerte de un animal en espectáculos entrañan un tema de entretenimiento y moral. Me parece que juegan un juego diferente dentro de esta consulta. Y, a ver, ¿me dijiste los juegos de azar cuánto? 49% por el sí, 28% por el no, siendo la pregunta de todas las preguntas que tienen un alcance nacional la que tiene más alto el porcentaje del no. En la muerte de un animal cuyo resultado tiene que ser analizado cantonalmente, en Quito el sí 47%, el no 36%, en Guayaquil la pregunta de la muerte de un animal en espectáculos, en Guayaquil sí 52%, no 19%. El sí 52, o sea, Guayaquil es mayoritario. Es mayoritario, sí. El debate con respecto a la muerte de un animal en espectáculos se está dando en Quito. Ángel Polibio Córdoba, la misma inquietud. ¿Cuáles son las fuertes para el Ejecutivo y las débiles para el Ejecutivo? Bueno, realmente nosotros no hemos hecho la simulación de votación con la papeleta que siempre se hace. Seguramente la haremos en las 2 próximas semanas, porque encontrábamos que al menos nosotros pensamos que todavía no es oportuno realizar una simulación de esa clase, porque siendo el desconocimiento tan grande, entonces la población no está suficientemente enterada como para decir por esta sí o por esta no. Hemos hecho preguntas de tipo general. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en que el gobierno intervenga en la reestructura de la justicia? Que es un tema general, que es el que se está más o menos manejando en todos los ambientes. Y tenemos que tiene un 56% de apoyo. Que intervenga en la justicia. Que intervenga en la justicia. Tiene 56% de apoyo. Es decir, la gente quiere que... La gente dice que aprueba esa intervención. Pero esa intervención, en términos de generar un cambio, ¿cómo lo percibe la ciudadanía? La gente, lo que pasa es que a la justicia... en otra encuesta, cuando se pregunta sobre el índice de confianza en las instituciones en general, ¿usted confía o desconfía, vamos a decir, en el gobierno, en las Fuerzas Armadas? Cuando se trata de la justicia, hay un 17% de la población que confía en la justicia. Es decir, un nivel de credibilidad muy bajo versus un nivel de credibilidad muy alto del presidente. Y un nivel de credibilidad del presidente que está en 52%, de acuerdo a nuestra investigación, y a más del 70% que tiene las Fuerzas Armadas. Tengo que pasar donde Santiago Pérez. Si esa es la realidad, no sé si Santiago Pérez coincide, que el 56% de la población quiere que el Ejecutivo intervenga en la justicia para generar este cambio, y la credibilidad de la justicia, por todos es conocido, es muy bajo. ¿Se apalanca entonces los resultados de esta consulta popular en esa fortaleza presidencial? Me parece que en realidad es un poco más complejo. Los ecuatorianos van a votar por una serie de factores que están involucrados. En primer lugar, los temas en los que se relaciona la consulta. El tema de seguridad ciudadana es un tema crítico, el estado actual de la justicia es otro importante, y finalmente se podría decir que hay un tema también crítico relacionado con el control de negocios privados, al que se refieren las preguntas 3 y 6 principalmente. Y finalmente el tema del IES, que son los temas ejes que están jugando en ese momento. No necesariamente esto es una consulta de popularidad del gobierno del presidente Rafael Correa. No creo que ese es el factor único, unidimensional que está explicando esta consulta popular. Son los temas, es también un estado de ánimo y es una sensación de beneficio concreto que pueden tener los ecuatorianos, ¿no? Pero el hecho que no sea un factor único no significa que no haya un apalancamiento en esa fortaleza. Pesa la credibilidad, eso sí es cierto, y pesa la credibilidad de los actores. Los actores políticos se posicionan a favor o en contra, y de alguna manera también el voto por el sí o por el no, dependiendo de la credibilidad de esos actores, también va a influir. Señores, me quedan 6 minutos y tenemos que ser ágiles. ¿Cómo percibe la ciudadanía esta consulta popular? ¿Como realmente una herramienta, un mecanismo para generar un cambio en el tema central, que es la justicia ecuatoriana? ¿O lo está percibiendo, como lo dicen algunos analistas, como una reivindicación electoral luego del 30 de septiembre? Bueno, hay 2 preguntas que más o menos estarían respondiendo a esta inquietud. Nosotros le preguntamos a la población,
si considera que es oportuna la consulta, ¿no? Y tenemos que, dado el momento político, dada la situación del país, dada la cuestión de todo en general, tenemos que el 47% de la población piensa que es oportuna. Bueno, la consulta. Si bien no es el 50 ni mayor que el 50, es un importante. Y el 44 piensa que no es oportuna. ¿Y cuánto? O sea, 44. O sea que la mayoría de la población, más o menos, no podríamos decir alta mayoría, la gran mayoría, dice que es oportuna, pero sí el 47 sobre el 44 piensa que es oportuna. Por otra parte, también se le pregunta y considera si la consulta en este momento es conveniente, ¿no? Entonces, incluso hay un porcentaje ahí menor que dice que el 46% dice que es conveniente. Un poco más del 47%, casi está empatado, dice que no es conveniente. Okay. ¿No? Pero eso entonces deja ver de que la población, como por primera ocasión, yo diría que está tomando como mayor conciencia. Sí. Ahora, esos porcentajes que menciona Ángel Polibio Córdoba, que no sé si coincida Santiago Pérez, generan algo interesante. El pueblo que quiere generar un cambio está un poco dividido, pero ya cuando analizamos el comportamiento de cada una de las preguntas, no son tan apretados los resultados. Todavía hay movilidad movilidad de un voto blando para se vaya al no o al sí, es decir, si el no está muy abajo, ¿podría crecer de acuerdo a la tendencia, de acuerdo a una votación blanda que todavía existe? Me parece que es posible que veamos en las próximas semanas todavía algunos cambios importantes en la intención de voto. No está dicho todo. De acuerdo con nuestras últimas encuestas, nosotros hemos encontrado una orientación mayoritaria por el voto por el sí antes que por el voto no. Sin embargo, eso podría cambiar. Hay un 27% de personas, más o menos en promedio, entre 25 y 30%, dependiendo la pregunta, que dejaron en blanco o anularon la papeleta porque no comprenden adecuadamente el sentido de la pregunta. Entonces, todo es posible que pueda pasar frente a una indecisión todavía grande. Sin embargo, lo que tenemos en este momento es una cierta inclinación. Pero esa indecisión que todavía se podría inclinar para cualquiera de los dos escenarios, podría cambiar, no garantiza todavía que el sí vaya a ganar o que el no vaya a ganar. Es verdad que hay que analizarlo pregunta por pregunta, todavía no se puede dar o plantear un ganador. No, es completamente inadecuado plantear un ganador de antemano frente a un proceso electoral, faltando 60 días y faltando que empiece el proceso electoral. Gracias, Santiago Pérez. Voy a donde va Ángel Polibio Córdoba. ¿Qué papel va a jugar la juventud, que es un peso importante? Porque muchos dicen ahora que estamos frente a una coyuntura, la nueva generación versus la vieja generación. Es muy importante la participación de la juventud. Me quedan menos de 2 minutos, ahora, por favor, si vamos. Hay un asunto que vale la pena también decirlo. Cuando le preguntamos, incluso en varias otras encuestas no expresamente realizadas para la consulta, incluso en estudios de tipo cualitativo, que desde luego no se puede cuantificar, ¿usted está decidido para votar sí o votar no? El 43% de la población no está decidido. O sea que no hay una decisión todavía como para decir firme, por aquí vamos a irnos antes que por acá. También en las elecciones presidenciales el nivel de indecisión suele ser muy alto, suele ser de superior al 35-40%, faltando pocas más. Ahora tenemos con 43% no tiene. Gracias, Santiago. Ángel Polibio Córdoba, ¿qué dice Santiago Pérez a esa pregunta sobre todo el rol de la juventud? ¿Es una discusión de la vieja versus la nueva generación? Sí, una de las preguntas centrales de estas elecciones, de esta consulta popular, va a ser justamente el grado de participación que va a haber, y creo que tengo que subrayar en el hecho de que los jóvenes de 16 y 17 años tienen un voto voluntario. Habría que ver también cuál es el grado de interés y de motivación que tienen ellos en esto. Creo que es crítico en ese sentido. Me parece que también ver cómo van a votar policías, militares, los que tienen también voto voluntario, va a ser muy interesante. A continuación vamos a ver un proceso electoral en que la población se va a ir llenando de información, ¿no es cierto?, a favor o en contra, y creo que vamos a ver cómo va tomando posición frente a determinados temas, y por eso es lo interesante y lo inédito de este proceso electoral, que es tan complejo, y me parece que está muy bien. No estamos eligiendo personas, estamos eligiendo normativas realmente. Que se le exija a la gente la información que tiene que tener para tomar una decisión sana y responsable.
Santiago Pérez, Ángel Polibio Córdoba, muchas gracias. Vamos a despedir este primer bloque, pero sigan en nuestra sintonía, porque luego de la pausa vamos a analizar la pregunta número 3. Y quiero comprometerlos que a medida que vaya avanzando el proceso electoral, ir haciendo actualizaciones de las mediciones de ustedes, evidentemente, mientras nos permita el Consejo Nacional Electoral. Así es. Recuerden, amigos televidentes, este programa lo pueden también ver en este mismo domingo a la noche, a las 20:30 u 8:30 p.m. en CN Plus, Canal 3 por TV Cable. Una pausa y regresamos con más de este Pulso Político aquí en TC Televisión. Las corridas de toros, o también conocida como Fiesta Brava, data de hace varios siglos. El centro de esta actividad ha sido España, donde los toreadores recorrían los diferentes pueblos cautivando al público. En América, esta actividad fue traída por los españoles que llegaron como parte del proceso de conquista. Por ello, en varios países de la región se la ha practicado. Sin embargo, por ser un evento en el que se lastima a un toro que al final termina muerto, ha sido cuestionado duramente por diversos sectores de la sociedad a través de diversas manifestaciones. No solamente por el componente ético de defender esa vida, ¿no? De defender la vida de un animal y de que sea maltratado, de que sea humillado, de que sea torturado. No solamente por eso, sino también porque tiene un componente violento que hace mal a las sociedades. Por ejemplo, en Argentina, donde en julio de 1891 el Senado y la Cámara de Diputados promulgaron la Ley 2786 en Buenos Aires, que dispuso se declare punible a todo acto que se maltrate a los animales y fijó multas para quienes hagan estas prácticas. La última corrida en este país data de 1899 y fue de carácter benéfico. En cambio, Uruguay fue el primer país de América Latina que en 1888 propuso una ley que prohibía las corridas de toros. Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, tienen en sus propias legislaciones esta prohibición desde hace más de 100 años. O sea que nosotros estamos todavía atrasados en ese proceso evolutivo. Al parecer, esta actividad ha ido paulatinamente perdiendo seguidores y la aprobación de la sociedad. En la primera mitad del siglo XIX se lidiaban toros en unos 17 países de la región. Al menos si se atenta con la vida de un animal, contra cualquier animal, o sea, no es justo. Hay muchas posibilidades de hacer actividades en las que no necesariamente se tenga que matar al animal. Últimamente, con lo mucho que se ha hablado del trato de los animales, de los escándalos que ha habido en otros países, en España mismo que ya están en algunas zonas prohibiendo los toros, entonces sí es un tema para discutir. Pero uno de los más sonados casos ha sido la propia España, donde en varias regiones ya se prohibieron las corridas de toros. Primero en 1991 fueron las Islas Canarias, cuyas autoridades buscaron también abolir las peleas de gallos, y recientemente en Cataluña, donde la Cámara Legislativa dio paso a la abolición de la lidia con 68 votos a favor y 55 en contra. La decisión estará vigente desde el 2012. Yo creo que es bueno que discutamos cómo queremos ser, ¿no? O sea, yo pienso, a ver, si una persona se divierte con el sufrimiento de un ser sintiente, de un ser vivo, eso le genera una sensación de alegría, de bienestar, pues algo está mal. Hoy, en nuestro país, la discusión permitirá decidir sobre estas actividades que sin duda han logrado ocupar lugar en una sociedad que progresa en medio de las tradiciones y del respeto a la vida. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Este reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, por cierto, tiene que ver con la temática de este segundo bloque. Y este segundo bloque tiene que ver con la pregunta número 3 de la consulta popular, que lo leo antes de presentar a nuestros invitados. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíba los espectáculos que tengan como finalidad la muerte al animal? Esta última parte es importante que ustedes lo recuerden. Que se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal, y después les voy a explicar por qué es importante este último dato. Para analizar esta pregunta y esta postura, hemos invitado a Santiago Solines, al doctor Santiago Solines, presidente de Peñas Taurinos Capea Quito. También es miembro del directorio de la Federación Nacional Taurina y delegado de la Comisión Taurina ante el municipio de Quito. Y también a Douglas Paredes, vocero de la plataforma ciudadana Ecuador por la Vida. Caballeros, muchas gracias. Tenemos 23 minutos en términos efectivos, porque pues vamos a pasar otro reportaje que dura más o menos 3 minutos sobre la postura ciudadana. Comienzo preguntándole en relación, planteando la pregunta 3, que ya la leí, en cuanto a que se trata de prohibir la muerte del animal
en un acto público. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíba los espectáculos que tengan como finalidad la muerte del animal? Daría la impresión, y voy a comenzar por Douglas Paredes, daría la impresión, Douglas Paredes, que esta pregunta está más bien orientada al tema de los toros. Pero no se debe rescatar el espíritu que es la violentación al estado natural del animal, y ahí no incluye solo los toros, incluye a toda la fauna, por cierto. Correcto, muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente la pregunta 8 de esta importante consulta popular que estamos a las puertas de este proceso histórico, pues sí, sin lugar a dudas, arrastra esa inquietud que usted manifiesta. Singularmente, en este caso es la corrida de toros. ¿Por qué la corrida de toros? Porque es el tema más simbólico de lo que tiene que ver con la violencia del animal. Pero el hecho de que sea un tema más simbólico no significa que estaría siendo con dedicatoria exclusivamente a ellos. No, no existe ninguna dedicatoria, simplemente es el hecho más simbólico, básicamente por una lectura económica, si usted le quiere dar. Además, porque el tema de la tauromaquia está quedando absolutamente sin sustento, y es un tema que nos retrocede a los capítulos más oscuros del ser humano, de la civilización, porque solamente son 8 países los que están manteniendo esta práctica, y como decíamos y veíamos en el reportaje, en España, que es la sede oficial de la tauromaquia, pues está perdiendo piso constantemente. Cuando Douglas Paredes se refiere al tema económico, ¿a qué se refiere de forma exacta? Bueno, pues que hay muchos intereses económicos alrededor de esto, ¿no? La Feria de Quito, Jesús del Gran Poder, gestiona y hace mucho dinero. Entonces, detrás de eso pues está el criterio de que es tradición, de que es cultura, de que el toro se va a extinguir. O sea, se argumentan diferentes situaciones, pero detrás de todo esto hay un criterio económico, ya dado que es un gran negocio, ¿no? Gracias, Douglas Paredes. Santiago Solines, ¿qué opina la argumentación de Douglas Paredes? Bueno, yo creo que hay que partir de un concepto claro. La pregunta atenta contra libertades, que más tarde podré referirme específicamente, que de algún modo vulneran derechos constitucionales. Pero con el tema de las corridas de toros como una manifestación cultural, pues está establecido tanto en la ley de toreros, que existe una ley en Ecuador, una ley, y en las ordenanzas de más de 150 cantones que festejan corrida de toros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la corrida de toros sí está arraigado dentro de nuestra legislación, porque ha habido un proceso de enriquecimiento cultural. Los toros, si ustedes revisan la historia, el Ecuador tiene toros desde el momento en que fue colonizada, hace más de 480 años, y de algún modo eso nos da la pauta de que ha sido reconocido. El tema de analizarle a las corridas de toros como un retroceso, como algo bárbaro, esos son ya perspectivas más de índole personal que hay que respetarlas. Sin embargo, es importante tener claro que hoy por hoy las corridas de toros tienen... Santiago Solines, varias precisiones. Cuando está hablando que esta pregunta atenta contra las libertades, pero hemos visto que hay una tendencia en el mundo a cada día prohibir las corridas de toros. Incluso uno de los televidentes decía, el Ecuador está atrasado en ese proceso evolutivo. Cataluña hace poco acaba de prohibir la corrida de toros. Vean, el análisis de Cataluña, y eso hay que también ahondar si no quiere discutirlo, es un tema también político. Es más, le pongo en contrapeso lo que usted dice. En España, a raíz de esto, de esta prohibición en Cataluña, se afianzó en todas las provincias importantes de España, se afianzó como un acervo cultural a la tauromaquia. De hecho, me permito citarle simplemente para que vea lo que dijo uno de los diputados de la Eurocámara, que decía que dice, una cosa es despreciar algo y otra cosa es querer prohibirlo. Y en esa distinción se funda una sociedad libre. Es lo que estableció la Eurocámara. Ni siquiera España, hablemos de España, sino de todos los países europeos, que ellos respetan, más allá que no les gusten los toros, siendo tolerantes, respetan el tema de... Vamos a otra precisión. Santiago Solines habla que ha habido un enriquecimiento cultural, pero también me remito al misma persona que fue sondeada por nuestra Cámara de Pulso Político y decía, bueno, debe haber algo equivocado cuando alguien siente satisfacción por la muerte de un animal en un acto público. Es que ¿Qué hay de cultura en eso? Es que el análisis no es de eso, verán. No se trata de que un aficionado va a los toros porque quiere ver morir a un animal. Envuelve mucho más, y es ahí el problema de por qué mucha gente debe comprender y tratar de ahondar el rato que quiera juzgar. Para ir a votar en la consulta tiene que entender qué implica la tauromaquia. ¿Qué implica? Una persona no va a ver morir un toro, va a ver un espectáculo que confluye en muchísimas sensaciones. Si no, usted no entendería cómo pintores de gran escala como Picasso, como Dalí, o pintores como nacionales de los más trascendentes aquí en Ecuador, como el mismo Guayasamín, pudieron haber pintado y haberse acogido a este tema. Gente de alta sensibilidad. Correcto, es correcto. O sea, es una forma de apreciar aquello que no es tan
perceptible para cualquier persona que no haya convivido con esto. Y para eso solamente quiero remitirme una cosa. Usted dice una consulta que se le hizo a una de las personas que salió en la entrevista. Sin embargo, la última encuesta que hace Santiago Pérez la semana pasada, que lo tuvimos en el primer bloque, sí, dice que hay casi un empate técnico en Quito con la pregunta. Santiago Pérez, sabemos cómo enfoca él sus consultas, la seriedad que tiene. Okay. Entonces yo sí quiero que tengamos en cuenta eso. No podemos valernos por un criterio, por más respetable que sea de alguien que te venga ahí, con respecto a una... Gracias, Santiago. Antes de darle la palabra a Douglas, quiero invitarlos a que veamos el reportaje que nos ha preparado también Carlos Andrés Núñez, que tiene que ver con la posición ciudadana. Veamos lo que piensa la ciudadanía y seguimos con el debate sobre esta pregunta. La tercera pregunta de la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo plantea: ¿está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Pregunta que ha abierto un amplio debate, pues los alcances de este planteamiento inciden en varios sectores. Uno de ellos, y el más conocido, es el taurino, que tiene su principal foco de atención en la Feria de Quito, que se efectúa durante las festividades de la capital en diciembre. Esas cosas ya han pasado a un punto que se puede decir obsoleto. Yo estoy de acuerdo de que eso ya se elimine, porque no es una tradición ecuatoriana, no tiene que ver con nuestras raíces, ni mucho menos. Se debería prohibir, ya que no está bien maltratar a un animal solo por el ego de una persona o quizá la diversión. No sé por qué ahora se meten en contra de los animales. Yo estoy de acuerdo con que eso siga. Tiene que seguir vigente eso, porque es una tradición de todos los ecuatorianos y más aún de los quiteños, los que amamos ese arte. Entonces, yo no soy torero, pero me gusta ir a los toros. La pelea de gallos también he ido. Dos posiciones opuestas en torno a esta actividad se han levantado para defender sus argumentos. Nosotros rescatamos la parte indígena y el mestizaje que existe, pero no podemos en este sentido digamos, asimilar esta matanza, esta tortura, ¿no? Y por otra parte están quienes defienden la actividad taurina. Se le dio tinte constitucional a una pregunta que absolutamente no lo es. Entra en escena entonces el elemento cultural de la tradición y el natural que promueve la vida. El primero es duramente cuestionado por los antitaurinos, quienes manifiestan que esto es una imposición de tinte colonizador que vino desde España. Nuestro sentido va el descolonizar el pensamiento, ¿no? La identidad nacional, que es de la que formaba parte la fiesta taurina, específicamente, fue una construcción de las élites de este país. Y en esas élites estaban las élites hacendarias. Pero quienes la defienden señalan que más allá de la tradición, la fiesta taurina se ha convertido incluso en un campo de generación de turismo. La Feria de Quito en su momento genera hasta el 70% de impuestos con lo que se realizan las fiestas de Quito en nuestra ciudad. Y además promueve el empleo, derecho que con esta pregunta, dicen, se está vulnerando. Esto perjudicaría alrededor de 97.000 familias que vivimos directamente del negocio taurino, ¿no? Pero del otro lado, argumentan que la posibilidad de eliminar esta actividad es una lucha que las organizaciones sociales vienen manteniendo por mucho tiempo. Básicamente, como Diabluma, tenemos ya alrededor de 10 años que estamos generando este proceso de conciencia, ¿no? Y se cree que la pregunta 3 no tendría los alcances que debería. Si ganara la pregunta, se podría seguir realizando el espectáculo público, pero sin la matanza. Abre la posibilidad de que la pregunta, de que el no gane a nivel cantonal. Aunque lo más importante, dice la historiadora, es haber logrado que se abra el debate en torno a este tema. Convierte a la polémica sobre la fiesta taurina y sobre la pelea de gallos en un tema de debate público. Y eso es algo que no tiene precedentes en este país. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, sin perjuicio que Douglas Paredes pueda replicar la última argumentación de Santiago Solínez, a mí me llama algo la atención. Lo que hay que defender, y dije cuando iniciamos este segundo bloque, es el estado natural del animal. Por lo menos, si se trata de rescatar el espíritu de la pregunta que se lo eleva a consulta popular. ¿Por qué ustedes, que son defensores de los animales, de la fauna, se quedan callados frente a la posibilidad también de maltrato de otros animales? Que si bien, como por ejemplo en el tema de los gallos, no se va para que el gallo muera porque muchas veces sale vivo, también se altera ese estado natural cuando hay un acto de violencia. Eso me da la pauta que aquí puede haber algo de dedicatoria. Entonces, ¿qué opina Douglas Paredes? ¿Por qué se quedaron callados?
A ver, aquí no se trata de quedarse callados, simplemente estamos yendo paso por paso. El tema de la corrida de toros, insisto, es simbólico por todo lo que estamos viendo, por todas estas confusiones que se están prestando alrededor del para tema. Cambiar, ¿por qué no cambiarlo? Ahora tenemos una instancia donde tenemos una coyuntura de una consulta popular que está enfocada a la corrida de toros y nosotros comenzamos a trabajar desde ahí. El trabajo no comienza ni va a terminar ahí. Nosotros como Plataforma Ciudadana vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando para la abolición total de la corrida de toros en el país. Y respecto, por ejemplo, de lo que mencionaba el señor Calahorrano y también el señor Solines, respecto, por ejemplo, de que es un generador de empleos de 90.000 puestos de trabajo, pues eso no es así. Nosotros habla de 97 familias. O 97.000 familias. Eso es faltar a la verdad. Nosotros, una vez que arranque la campaña, presentaremos documentos para mencionar que aquello no es verdad, igual que las 400 ganaderías. Se está sobredimensionando el tema, justamente para crear una confusión, porque claro, la gente infelizmente es incapaz de entender lo importante que es que el ser humano vuelva a retomar un contacto equilibrado con los seres vivos de la naturaleza. Por eso el mundo está como está, por eso el mundo es tan violento, por eso el mundo es tan irracional. ¿Esto es un acto generador de violencia, dice? Absolutamente. Santiago Solines. Bueno, yo primero creo que hay que puntualizar una cosa. Tanto la organización que representa a Douglas, así como la PAE, tienen fundamentos muy específicos. Y yo quiero tomar algunos que hablan sobre el respeto, habla como valores respeto, honestidad. Dentro de los principios habla de promover el diálogo y no la confrontación. Y con respecto a las actividades principales, que no solamente la realizan en Ecuador, estas instituciones muy loables en la parte que creo yo que lo hacen bien, que es la defensa de los animales cuando corresponde, sin atentar libertad del ser humano, que de aquí no está afectándose justamente con la abolición, con tratar de que se prohíban las corridas de toros o las peleas de gallos o lo que fuese, es el tema de que hay actividades principales como por ejemplo el cuidado y el abandono de los animales. ¿Cuánto se ha trabajado en el abandono de los animales? ¿Cuántos perros o gatos vemos en las calles, cada uno deambulando y comiendo lo que puede, y casi volviéndose unas plagas que transportan enfermedades? Siendo eso, ¿yo por qué pongo ese ejemplo? Para que veamos que el abandono, que es un tema principal en todos, ustedes revisan los estatutos de la mayoría de organizaciones pro animales a nivel mundial, están enfocados en eso, y aquí se enfocan en los toros, por ser algo emblemático. Algo emblemático, sí es emblemático porque es algo cultural, algo tradicional, algo que está muy arraigado en la serranía ecuatoriana, y que aquí no se obliga a nadie a ir a las corridas de toros. Si el señor Douglas o la gente que está en contra de los toros no quiere ir, nunca ha habido, no solamente ahora, nunca ha habido la imposición ni gubernamental ni social por parte de los que nos gustamos los toros de que vayan. Solines, vamos a ese tema. No se están prohibiendo las corridas de toros. Se está prohibiendo es la muerte del animal. Si esta feria taurina que dicen que es una traducción, que tiene arte, que tiene cultura, y la gente lo que le gusta ver al torero capotear o el rejoneo, etcétera, etcétera, ¿por qué matar al animal? ¿Por qué no gozar todo ese ambiente, todos esos movimientos simétricos, llamemos así, pero evitando la muerte del animal? Yo voy a dar una contestación, pero con dos respuestas. La primera, eso que usted plantea debe de ser una decisión de los aficionados, los que llaman los toros, con el tiempo, como ha pasado en toda la historia de la humanidad, en todos los países del mundo. Si es que mañana los aficionados deciden que se deje de matar, que se deje de picar, que se deje de poner banderillas, porque la tendencia implica esto, porque dejan de ir a los toros y las plazas no se llenan, y el empresario que habla Douglas ve eso, porque obviamente un empresario tiene que ver también en el negocio, no solamente ver el tema de la afición como tal. Está muy bien, pero que sea una imposición por un sector que está en contra de algo o por una decisión política, eso no es justo. Es la primera respuesta. Pero Santiago, ante esa primera respuesta para pasar a Douglas Paredes, pero esto no es una imposición, hay una pregunta que se está haciendo al pueblo. Sí, pero es que la pregunta primero, y es la segunda respuesta, la pregunta está enfocada a eliminar cómo están concebidas corridas de toros. Es como que mañana digamos, ¿qué les parece en el fútbol sin goles? O sea, yo creo que es importante que el ciudadano, el ecuatoriano entienda que al afectar parte de la forma en cómo se llevan los toros hoy por hoy, las corridas de toros, está afectándose de una manera que puede ser, como creemos los aficionados, muy grave, y que podría eliminar inclusive a la especie, justamente afectando mucho lo que deben luchar ese tipo de instituciones, proteger. Es verdad que muere el animal, no muere en un camal, muere en una plaza de toros. Los aficionados no vamos a ver morir un animal, vamos a ver un sinnúmero de cosas, entre eso la conjunción entre la vida y la muerte, el riesgo, el peligro, el arte, la estética, pero adicionalmente hay que tener claros que hoy por hoy los toros son parte fundamental
de muchas familias que trabajan para eso. Gracias, Santiago Solines. ¿Qué opina Douglas Paredes? Bueno, hay muchas cuestiones que mencionó el señor Solines, principalmente aquella, la de perros y gatos en las calles. Evidentemente yo no soy de PAE, PAE es parte de la plataforma ciudadana, pero PAE está trabajando precisamente en ese problema que es gigantesco y que evidentemente, como usted lo dice, ciertamente es un problema de salud pública, pero también muestra un comportamiento, muestra una tendencia de comportamiento del ser humano frente a estos problemas. Rápidamente, los perros y gatos están en las calles justamente porque hubieron tenedores irresponsables que los abandonaron, que los dejaron. Es siempre el ser humano el que está utilizando mal el criterio de convivencia con la naturaleza, con el medio ambiente. Y en el caso de la corrida de toros es más que evidente. La violentación es ya insultante, realmente es mi opinión y es la opinión de la mayoría del mundo, porque si los toros o la corrida de toros fuera, digamos, estético o artístico, como habla el señor Solines, estaría más difundido en el mundo, de pronto como el flamenco. ¿Las minorías no tienen derechos? Las minorías tienen derechos, evidentemente, pero en este caso no se trata de tener derechos o no. Estamos hablando de los derechos del animal, de los derechos de la naturaleza. Tenemos que decir que inclusive desde esa perspectiva la tauromaquia es inconstitucional. La Constitución forjada en Montecristi habla a las claras del tema del summa causai, de proteger a nuestra naturaleza. O sea, ¿cómo es posible que se atente contra la vida de un animal en esas condiciones? O sea, mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero si ese es un derecho constitucional, entonces ¿para qué preguntarle al pueblo? Justamente para reforzar aquello, para que se vea en una contienda electoral democrática cuál es la opinión del pueblo respecto de un problema que Cataluña, por ejemplo, lo ha resuelto de alguna u otra manera hace pocos años, pero que en la misma instancia que se encuentra Cataluña, 200 años antes ya Inglaterra abolió la corrida de toro. Entonces, fíjense en lo atrasados que estamos en estos procesos de lectura, si es cultura, si es arte, si es tradición, no tiene cabida en ese aspecto. Ahora que usted menciona arte, tradición, voy a leer un Twitter que nos mandó una televidente, Ana Belén, que dice, tradición, signo de interrogación, de lo que se trata es de un ambiente de farra, un ambiente social. Santiago Solines, es una inquietud de una televidente, sin perjuicio que usted responda a la televidente y a Douglas Paredes. Bueno, rápidamente, es la percepción de ella y la respeto, pero si preguntamos a otra gente que va a los toros a ver justamente lo que implica la tauromaquia, le diríamos lo contrario. O sea, no es una fiesta. Habrá gente que va, como va al fútbol también, a tomar una cerveza, y no, el fútbol no implica la cerveza o chillar o hacer una barra. Implica jugar a dos equipos y que metan goles. Y cuando las barras bravas se generan violencia, también es un peligro. También es un peligro. Y nadie dice nada sobre el tema, y son seres humanos. No hablamos de un animal, que hay que respetarlo, sí, pero es un animal. Hay que poner en nivel, el ser humano está sobre el animal. No por eso hay que, como dice Douglas, alterar el orden, y más aún, ese orden ecológico y de clima de vida, el toro protege mucho más que muchos otros animales, porque si es que fueran la gente a ver cómo vive el toro en el campo, se daría cuenta cómo se protege el ecosistema. Pero más allá de eso, respondiendo a los temas de Douglas, yo sí quisiera tener dos puntos que topar. El primero es que la tauromaquia es generadora de empleo. Es verdad que hay una empresa de por medio que lucra, sí, pero ojo, igual lucran una empresa cuando va a hacer conciertos, igual lucra cuando va a haber espectáculos públicos. Es normal, eso es lógico y debe pasar. Si nadie, es la libertad de empresa. Habló de summa causai. Es verdad que es una opción muy avanzada en temas del medio ambiente y de la naturaleza, pero también habla de la cultura, del respeto a la cultura, y el ser humano está sobre cualquier otra cosa. Y aquí está violentando, queramos o no queramos aceptar, violentando aspectos culturales. Y le pongo el ejemplo, solamente para terminar el ejemplo. Hablamos de que no está difundido en muchos países del mundo. El fútbol americano casi pertenece a Estados Unidos, y no por eso van a abolirlo. No se trata aquí de cuántos países tengan espectáculo, sino cuán afianzado esté dentro de esos países. Y como usted topaba el tema de las minorías, es importantísimo que se tenga claro, la ciudadanía tiene que entender eso. Mañana, ahora la pregunta a los toros. Mañana pues los gallos, bueno, los gallos también están inmersos aquí. Y en el futuro podemos hacer cualquier pregunta donde la mayoría se imponga sobre la minoría, y la minoría tiene derechos y tiene que ser respetados sus derechos. Bueno, daría la impresión que los gallos no están aquí porque están hablando que tengan como finalidad la muerte del animal. Douglas Paredes quería replicar a Santiago Solines. Sí, hay muchas cosas. Es distinto, no con esto pretende decir que el señor Solines orgánicamente pretende confundir a la gente. El hecho de ir al fútbol... Bueno, es una postura legítima. O sea, es una postura absolutamente, pero yo la quiero poner en el contexto real.
real. Ir al fútbol no tiene ninguna comparación como ir a los toros, o como se dice del lado taurino, que es como el box. En el caso del box van dos personas bajo su propio consentimiento. Pero sí una precisión, ¿eh? O sea, cuando uno va al fútbol y se muere un niño porque un desadaptado manda una bengala a una gradería, sí es un peligro. Es parte de ejercicios de violentación, pero en el fútbol no tiene el fin de que entre las dos barras se maten. O sea, eso es una circunstancia que infelizmente está inserta en el fútbol por los procesos de violencia que está viviendo el mundo en general. Pero al entrar a una plaza de toros sabemos automáticamente que la instancia final es matar a un animal que está inocentemente ahí. El señor Solines también mencionaba sobre el tema de las condiciones del toro en las ganaderías, y pues nosotros hemos realizado muchos estudios que los vamos a presentar respecto de que primero el toro es un animal inserto en el ámbito, en el medio ambiente ecuatoriano, no le pertenece endémicamente a nuestro país. Se está creando en los páramos y eso está creando un gran problema ecológico. Como usted conoce, los páramos son un reducto importante de protección del agua, y el toro, al ser un animal herbívoro, lo que está haciendo es arrancar y poner en peligro los suelos patrimoniales del páramo. Entonces eso la gente también tiene que saber, eso se convierte en un peligro ecológico. Esa inquietud, Santiago Solines, ¿qué tiene que decir? Bueno, primero, contestando la última afirmación, decirle que hay estudios hechos tanto en España y en Ecuador también por los ganaderos, que han visto justamente cómo la crianza del toro de lidia precautela el ecosistema, porque el número de animales que se utilizan para estar pastando y para poder movilizarse en el terreno es mucho menor que lo que se utilizaría para ganado de leche o de carne no brava, obviamente, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A que si mañana los ganaderos de lidia no tienen toros de lidia porque se van a abolir las corridas de toros, van a tener que extinguir, por un lado, a una especie y buscar otros mecanismos económicos que pueden ser, uno, la agricultura, que eso sí va a afectar gravemente a la hidratación de las tierras, y por otro lado, el tema de introducir animales que ocupen en menos espacios, mayor cantidad de animales que puedan tener un mayor impacto en la tierra. Y de ahí, con respecto al tema de que los toros de algún modo son un espectáculo público que no se puede comparar con otro tipo de cosas, creo, como el fútbol o como cualquier otro tipo de deporte, creo que no es tan cierto, porque es un espectáculo público. Y al ser un espectáculo público puede ser comparado con cualquier cosa. Que el fin sea otro, sí, como serán los otros deportes también. Ir a ver jugar a un jugador de tenis con uno de fútbol va a ser distinto. Pero lo que voy yo es que el espectáculo público está reconocido por la ley y por la ordenanza. Me quedan 6 minutos, voy donde Douglas Paredes, otro televidente de nombre Enrique, dice: si el toro igual va a terminar en el camal, ¿por qué no darle una oportunidad de defensa en un ¿cómo se llama? Coso taurino. Bueno, estamos hablando de que el camal es un proceso de alimentación. Son dos lecturas absolutamente distintas, pero siempre se recurre a ese criterio. No le estamos violentando y arrancándole la vida a un animal para... En el camal no va... en el camal no se transmite en vivo y directo, no lo cubren los medios de comunicación. El camal no representa una tradición o pretende ser una tradición que representa a la ciudad de Quito. El camal no cuenta con auspiciantes, no tiene letreros de tal y tal teléfono de productos. Es una instancia alimenticia. Pero en la Plaza de Toros... No cuenta con los oficiantes, pero en los supermercados están las marcas y alguien está lucrando. Sí, pero es fácil observar mediáticamente cómo se mueve a los toros. Es fácil ver cómo alrededor de una suerte de circo romano se expone actos de tal violencia. Eso es realmente incomprensible. Señores, me quedan 4 minutos y hay algún tema que me llama la atención. La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio, es decir, pueden haber varios resultados aquí, qué pasa si en unos cantones es sí, en otros cantones es no? Ese es uno de los graves problemas, que al hacer una consulta a nivel nacional, que eso para mí es de errado, no debe haberse hecho así, además de que se afecte, como digo, libertades de minorías, porque se consulta a la población, que en su mayoría no conoce, que juzgue algo que pertenece a las minorías y que es parte de la cultura. Pero más allá de eso, efectivamente, si mañana en el cantón Quito se decide que hay toros y en el cantón Rumiñahui no, pues lo que plantea la pregunta es así: mañana tendrán que migrar la gente acá a ver los toros, porque no va a poder celebrar toros allá en el cantón Rumiñahui. Sin embargo, como les decía, en las encuestas hacen ver que hay mucha aceptación de los toros, no solamente porque les gusten, sino porque quieren respetar una tradición que ha estado tan arraigada en las fiestas de Quito. Yo solamente digo una cosa: ¿qué serían las fiestas de Quito sin los toros? Sin minimizar cientos de espectáculos y actividades que hay a lo largo de los 7 días de fiestas, pero
¿Qué sería la fiesta de Quito sin los toros? Gracias, Santiago Solines. Douglas Paredes. Bueno, yo solamente tendría que... Una corrección, solamente una precisión. Esta pregunta que hemos leído fue modificada por la Corte Constitucional, no es la pregunta original del Ejecutivo. Douglas Paredes. Bueno, básicamente, tomando la última parte que decía el señor Solines, sería maravilloso llegar a esa instancia de una ciudad de Quito sin este acto absolutamente violento. Evidentemente, hacer la pregunta un reducto de lectura netamente cantonal, claro, se pueden generar este tipo de interpretaciones, pero es un primer paso con el que estamos contando, es un paso que se le está dando al ecuatoriano común, al que no accede al poder económico, a un poder mediático, de poder acceder a cambiar el rumbo de una nación, en este caso con el tema del bienestar de los animales. Y yo le pido a toda la gente que esta pregunta es muy importante, porque el hombre está desconectado con el medio ambiente, por eso son las talas de bosques, por eso son las extinciones de miles y miles de aves y de seres vivientes en el mundo. Entonces la instancia de la pregunta nos da la posibilidad de repensar cómo queremos el mundo. El mundo está loco, el mundo está absolutamente consumista, entonces tenemos oportunidades de lograr estos espacios de sanidad, de reflexión, y justamente esto nos va a ayudar a lograrlo, ¿no? Gracias, Douglas Paredes. Sí, yo simplemente quería... solo voy a leer 20 segundos y terminamos. Solo quiero leer una frase del Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. Se equivocan creyendo que la fiesta de los toros es un puro ejercicio de maldad, en la que unas masas irracionales vuelcan un odio atávico contra la bestia. En verdad, detrás de la fiesta hay un culto amoroso y dedicado en el que el toro es el rey. El ganado de lidia existe porque existen las corridas y no al revés. Si la fiesta desaparece, desaparecen los Gracias, toros. Santiago Solines. Tengo que ser equitativo en la participación. Douglas Paredes. Rápidamente, Mario Vargas Llosa, Picasso, Dalí y todas las personas que toman como referente son personas que en sus vidas fuera del arte han sido personas muy violentas. Picasso pegaba a sus mujeres, Dalí era un tipo esquizofrénico, tenía sexo con animales. Entonces ellos no representan un valor moral y ético para traerlo a esta instancia que es mucho más trascendental que eso. Muchas gracias, Douglas Paredes. Muchas gracias, Santiago Solines. Primero, por el marco de respeto en este debate. Amigos televidentes, siempre la última palabra la tendrán ustedes. Hay dos posturas, como se refleja también en las encuestas, pero la ciudadanía es la responsable de elegir la manera como quiera vivir, pero siempre rescatando el concepto de que mayorías y minorías también tienen derechos. Si quieren ver este programa, véanlo hoy de noche también en Canal 3 CN Plus a las 8:30 de la noche y también en nuestra página web www.carlosrabascal.com. Y una advertencia, o más que advertencia, un anuncio. Hemos hecho una invitación pública a Carlos Marx Carrasco y a Jorge Zavala Egas para analizar y debatir sobre la pregunta relacionada al enriquecimiento privado indebido. Ambos han aceptado. No se pierdan el próximo domingo en Pulso Político este debate entre Jorge Zavala Egas y Carlos Marx Carrasco. Enriquecimiento privado indebido. Un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana. Compartimos nuevamente un panel para hablar de lo que opina nuestra población. Este es un tema de la consulta popular, pues que es un tema que ya se ha vuelto un tema bastante conocido. La población ya sabe que se va a realizar el 7 de mayo. Ha subido enormemente el grado de conocimiento de lo que estaba en el mes de enero. Cuando nosotros le preguntábamos a la población, ¿usted conoce que el presidente de la República ha planteado una consulta popular? En el mes de enero teníamos unas 2/3 partes de la población que decía que sí conocía de esta convocatoria de parte del presidente de la República. Ahora tenemos de que el 84% de la población, en la encuesta que se realizó en la última semana de febrero, esta encuesta se hace en forma mensual, se realiza en 11 ciudades del país, es una muestra de 2.102 entrevistas en ciudades de Sierra, Costa y Amazonía, con entrevista a ciudadanos de 18 años en adelante. Vemos pues que entonces hay un 84% de la población. 84% de la... 11% estamos hablando cuando se especifica la pregunta. Exactamente, cuando ya se especifica sobre, díganos,
de qué se trata la primera pregunta, de qué se trata la segunda, la quinta, etcétera. Entonces, ese es un porcentaje que indica claramente de que no hay si bien dice que conoce que va a haber la consulta, sabe que el contenido en general, ¿no? Pero cuando se le pide ya que concrete sobre de lo que se trata en cada una de ellas, simplemente esto baja al 11%. Del 40 al 11%. Vamos a donde Santiago Pérez. Santiago Pérez, ¿qué opinas de lo dicho pero más allá de lo que opinas de lo dicho por Ángel Polibio Córdoba, qué dicen tus resultados? Bueno, en primer lugar tengo que comentar en términos metodológicos un aspecto que es importante tomar en cuenta cuando vamos a presentar los resultados de nuestros estudios. Nosotros realizamos el 4 y 5 de marzo nuestra última encuesta. 1.720 personas entrevistadas en todo el país dentro de un programa de investigaciones periódicas. En primer lugar quería mostrarles, y si es que nos puede ayudar en este momento la pantalla para enfocar esto. Este es un ejercicio de simulación de papeleta que estamos haciendo nosotros con nuestros entrevistados en todo el país. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 20 de marzo. Este programa de Pulso Político de la edición de este domingo 20 de marzo vamos a hacer un ligero cambio en el formato. Vamos a dividirlo en dos bloques. Un bloque tiene que ver con la percepción de la ciudadanía en términos del comportamiento también de la ciudadanía frente al contenido de la consulta popular. La ciudadanía ecuatoriana conoce cabalmente qué es lo que se le va a preguntar. La ciudadanía ecuatoriana está frente a una herramienta constitucional, sí, pero que conlleva el fortalecimiento democrático o simplemente está buscando una reivindicación electoral. Eso vamos a tratar en el primer bloque con Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatus Gallup International, y Santiago Pérez, director de Opinión Pública Ecuador. Y en el segundo bloque vamos a tratar sobre la pregunta número 3 de la consulta, que tiene que ver con la muerte de los animales en actos públicos, muerte por entretenimiento. Población que ya es bastante importante. Sin embargo, cuando se profundiza un poco más en la consulta, en la pregunta, respecto de si es que está enterado del contenido de las preguntas, ahí vemos de que no es similar esta respuesta. Este 84% disminuye considerablemente, porque vemos de que hace un mes, en el mes de enero, estaba el 39%, poco más de la tercera parte, que decía conocer sobre el contenido de la consulta, de las diferentes preguntas. Ahora un 40% dice que más o menos conoce del contenido de las preguntas. Apenas un 1% más. Apenas un 1% más, pero cuando incluso se va un poco más allá y se le pregunta sobre que nos indique pregunta por pregunta el contenido de la pregunta, o cuántas preguntas son, el contenido de la pregunta 1, de la 2, etcétera, prácticamente baja al 11%. No pueden dar una respuesta sobre lo que es la pregunta 1, el contenido de la misma y en adelante todas las otras. O sea, cuando dice baja al 11% en acto público, ya vamos a leer la pregunta en el segundo bloque. Y para aquello tendremos a Douglas Paredes, vocero de la plataforma ciudadana Ecuador por la Vida, y a Santiago Solines, presidente de las Peñas Taurinas Copea Quito. Amigos, bienvenidos, gracias por su sintonía y recuerde que los que se están levantando un poco tarde en este domingo a las 9 de la mañana pueden ver y seguirnos también en CN Plus, Canal 3 por cable, a las 20:30, 8:30 de la noche. Le doy la bienvenida a Ángel Polibio Córdoba y a Santiago Pérez, los hombres de los números, los hombres que miden el comportamiento de la ciudadanía, y comienzo preguntándole a Ángel Polibio Córdoba. En este momento, frente a la consulta popular que se va a llevar a cabo el 7 de mayo, existe
conciencia ciudadana, porque para que exista conciencia ciudadana debe existir un alto nivel de conocimiento, no que se va a realizar la consulta popular, sino de las preguntas y de la comprensión en términos de su dimensión de las preguntas. ¿Cómo está la ciudadanía de acuerdo a lo que ha podido medir Cedatus Gallup International? Ángel Polibio Córdoba. Claro, con todo gusto. Carlos y Santiago, pues muy bien que